Hola, en este vídeo voy a hablar de FWAM Monitoring. FWAM son las siglas de Fabric Unify Admin Monitoring. Y como su nombre ya deja entrever, pues es una herramienta unificada de monitorización de todo nuestro entorno de Fabric. En el vídeo vamos a ver cómo instalarlo y vamos a ver un poco los resultados que obtenemos después de la ejecución de todas las cargas que hacemos de la información que tenemos en el tenant. Básicamente, FUA Monitoring es una herramienta dentro del toolbox de Fabric. La vais a encontrar aquí, os pondré luego la URL. No es una herramienta de Microsoft, es decir, no la desarrolla Microsoft, sino que la desarrolla la comunidad y está disponible en GitHub. Esta herramienta lo que hace o lo que intenta hacer es consolidar la información de gestión de nuestro tenant de Fabric en un solo reporte. Eh, Consolida toda esa información en un lakehouse, accedemos a ese lakehouse a través de un SQL endpoint dentro de Fabric y luego cargamos un dataset con los datos que hemos extraído para generar un informe. La solución consta de una serie de pipelines y de notebooks que se van a ir ejecutando de manera secuencial para ir trayendo toda la información de capacidades, workspaces, tenant settings. Hay un montón de información que nos traemos y que consolidamos y que luego mostramos en el repo. La parte buena de la solución es que es totalmente personalizable. A ver, este no es el primer intento de tener una solución en la que podamos ver este tipo de datos. Ya cuando salió el Scanner API, habían workflows hechos con Power Automate, algunos con Dataflows, que extraían información utilizando las APIs de Power BI y mostrándolas directamente en un dataset de Power BI. O podíamos conectarnos directamente con Power BI Desktop a las APIs de Power BI, de las APIs de administración, y podíamos extraer todo este tipo de información. FOAM Monitoring es un intento bastante más consolidado y bastante serio, creo yo, de poder utilizar todas las capacidades que nos brinda Fabric ahora mismo a través de notebooks y de pipelines para que de manera ordenada podamos traernos esa información, consolidarla y luego tener un reporting en base a la información que nos trae. Así que dicho esto, pues vamos a ver cómo se configura y qué herramientas trae. Lo primero es saber de dónde va a sacar los datos. Los datos los va a sacar de la API de administración de Power BI, pero cabe recordar que hay mucha información que ya tenemos. Y esto lo digo para la gente que vea este vídeo y que no tenga acceso a una capacidad Fabric, porque esto requiere una capacidad Fabric para poder ser instalado y configurado. Hay mucha información que ya tenéis disponible dentro del portal de Power BI. Concretamente, si tenéis necesidad de conocer pues, el número de workspaces, el número de reports, la utilización que se está haciendo de ellos, dentro los administradores de Power BI, los administradores de Fabric, van a poder acceder a este workspace que se llama Admin Monitoring. Y dentro de este workspace de Admin Monitoring, pues van a poder ver cosas como estos reports, el de Content Sharing, el de Future Usage and Adoption y el de PureView. El de Future and Adoptions yo creo que es uno que es bastante completo porque nos da información acerca de workspaces, capacidades que tenemos, reportes, usuarios, es decir, aquí tenemos muchísima información acerca del uso que se está haciendo dentro de nuestro tenant de Power BI o de Fabric. Tenemos un inventario para ver pues eso, todos los artefactos que tenemos. También está la parte dentro del admin monitoring, tenemos el repo del Purview Hub. Este repo básicamente nos habla de si nuestros datasets están certificados o no, si tienen puestos sensitive labels o no. Es decir, aquí tenemos información de clasificación de información. Bastante interesante si estamos clasificando la información o estamos pidiendo a nuestros usuarios que clasifiquen la información con determinados labels, pues que aquí veamos un informe de cómo este proceso está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, ya tenemos en estos reports bastante información de cómo funciona nuestro tenant de Power BI o de Fabric. Adicionalmente, si queremos tener más información acerca del uso, la actividad y demás, y no tenemos capacidades de Fabric y por lo tanto no podemos instalar FOAM, siempre podemos utilizar Power BI Desktop, conectarnos a las APIs y extraer esa información utilizando las APIs. ¿Vale? La solución que os voy a mostrar ahora lo hace de manera automática, con lo cual para todos aquellos usuarios que tengáis Fabric, pues aunque sea una capacidad pequeña, porque lo podéis instalar en una F2, por ejemplo, eh, pues vais a ver que os da información bastante rica.
Así que vamos a empezar con la configuración directa. Para configurarlo, como os decía, hay una serie de prerequisitos. El primero es tener una capacidad Fabric, porque esto va a ejecutar notebooks y pipelines y solo se puede ejecutar en capacidades Fabric. Lo segundo es que vamos a tener que configurar un service principal, porque las cadenas de conexión que utilizamos requieren un service principal para poder conectarse. Ahora os comentaré cómo crear un service principal y dónde lo tenéis que meter dentro de la configuración del workspace o de Fabric directamente, y lo iremos viendo poco a poco. ¿Vale? Entonces, la documentación de Fabric la encontraréis en este link que aparece aquí, que luego os dejaré en el vídeo. Y fundamentalmente la solución es una solución de recopilación de información de diferentes fuentes. Va a recopilar información directamente de los ítems que tenemos activos, de los activity logs, de las propiedades de la capacidad, de los refrescos que estamos haciendo, del capacity metrics app, del inventario que tenemos, workspaces, reports, datasets, data flows, etcétera, etcétera. Y de los tenant settings también, que es un punto bastante importante y bastante interesante, porque nos va a dar información acerca de cómo tenemos configurados los settings de nuestro tenant, ¿vale? Normalmente los administradores configuran estos settings y luego pues intentan hacer pues alguna exportación a Excel para un poco saber la configuración que tienen. Esto nos marca directamente, nos da una lista de todos los settings que tenemos, nos marca en rojo aquellos settings que no tenemos configurados, nos marca en verde aquellos que ya hemos configurado, y luego en cada vez que refrescamos nos va marcando un time point, con lo cual sabemos si hemos cambiado algún setting en algún momento, si lo hemos activado o lo hemos desactivado en algún momento, ¿vale? Entonces, Phone Monitoring recoge información de todas estas fuentes. Primero, los tenant settings y los tenant delegados, toda la parte de inventario, como es la parte de actividades, los workspaces, las capacidades, el Capacity Metrics App, recoge información también del Scanner API, de toda la parte de los metadatos de administración, refrescos de capacidades y JIT Connections. Básicamente esta es la información que tiene. Y luego sí que es cierto que pronto traerá información también de eventos a nivel de engine, ¿vale? Esto es interesante sobre todo a nivel de capacidad. Entonces, la arquitectura muy sencilla, un lakehouse central donde vamos a recopilar toda la información que necesitamos. Esa información, la ingesta se hace utilizando pipelines. Tenemos un notebook inicial que es el que nos va a cargar todos los pipelines necesarios dentro de un workspace, y a partir de ahí ejecutaremos el pipeline principal, que ejecutará el resto de pipelines que tenemos disponibles y cargará la información dentro de un lakehouse. Y nosotros conectaremos a ese lakehouse directamente utilizando Power BI para generar una serie de reportes, ¿vale? Bien, para desplegar la solución simplemente tenéis que pinchar en estos botones, hacer la instalación de la solución y luego la actualización. Yo lo que voy a hacer en este vídeo es hacer la instalación. Voy a mostraros todos los pasos necesarios para poder hacer la instalación. Vamos a dejar instalando la solución y luego, una vez que se quede instalando, nos vamos a ir directamente al report, porque la instalación de lo que es la ejecución de las pipelines suele durar entre unos 15 minutos, media hora, y no vamos a estar 15 minutos, media hora esperando a que termine de instalarse. Así que ya he hecho la instalación en otro tenant. Una vez que terminemos de hacer esta primera parte de instalación, nos iremos a ver el report y veremos qué información nos da, ¿vale? Entonces, para empezar, nos vamos aquí donde pone Deploy FWAM. Este es el primero que tenemos que ejecutar y nos da los pasos de esa ejecución, ¿vale? Entonces, hay una serie, como decía, una serie de prerequisitos. Lo primero, tener una capacidad Fabric desde donde vamos a consumir. Lo segundo, generar un service principal para poder hacer la comunicación, configurar los service principal dentro del tenant settings, ejecutar el notebook. Una vez que ejecutemos el notebook, nos va a crear una serie de conexiones y una serie de artefactos. Las conexiones las tenemos que configurar con el service. Entonces, pues nada, vamos allá, vamos a empezar a hacerlo, ¿vale? Bien, lo primero que necesitamos es, y vamos a salir de aquí y nos vamos a ir directamente ya al portal de Power BI. Lo primero que necesitamos es un workspace. Entonces, vamos a crear un workspace. Bueno, yo ya lo tengo creado, que se llama Phone Monitoring. De hecho, el logo para la carpeta de Phone Monitoring nos viene también en la documentación que os acabo de enseñar. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, primero nos tenemos que descargar el fichero, ¿vale? El notebook. Así que vamos a ir
aquí y vamos a descargarnos este node. Lo vamos a guardar en Downloads. Vamos a ir aquí. Vamos a descargarlo. Y una vez descargado, nos vamos a ir al workspace de Power BI. Importante que el workspace de Power BI esté en un Fabric Capacity, ¿vale? Que es lo que os muestro aquí. Y a partir de aquí importamos ese node que nos hemos descargado de la documentación. Vamos a la carpeta donde hemos guardado el notebook. Seleccionamos el notebook. Y lo cargamos. Una vez que esté cargado el notebook, lo único que vamos a hacer es ejecutarlo. Entonces pinchamos sobre él. Y una vez que haga la conexión, vamos a darle a ejecutar todo. Aquí está levantando el servicio de Spark. Y vamos a darle a ejecutar, ¿vale? Entonces, este es un proceso que dura algún tiempo. Dura como unos 5 minutos aproximadamente, creo yo. Y va a ir ejecutando cada una de estas partes del node, ¿vale? Veis que ya va terminando de ejecutar. Esta primera parte la hace bastante rápida. ¿Vale? Y mientras hace todo este proceso, aquí va a empezar a generar pues cada uno de los componentes, todos los pipelines que necesita para configurarlos, me va a crear el dataset, me va a crear el report, va a crear una serie de tablas dentro del Lakehouse, es decir, todo este proceso de creación de conexiones, actualización de los workspaces, la lógica y demás, todo lo va a generar aquí. Finalmente terminará por crearme una tabla con ciertos elementos que tienen que ver más con la localización de las capacidades, es decir, las regiones de Azure, porque luego en el report se nos muestra un mapa y tal, creará una especie de tabla con las localizaciones de cada uno de los centros de datos de Microsoft para poder geolocalizar luego en el mapa dónde están ubicadas cada una de vuestras capacidades. ¿Vale? Entonces, nada, vamos a dejar que esto se ejecute y mientras esto se ejecuta vamos a ir a los otros prerequisitos. Los otros prerequisitos que tenemos que contactar con un administrador de Entra ID. ¿Por qué? Porque necesitamos crear un service principal que es el que vamos a utilizar dentro de las conexiones. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, simplemente tenemos que pedirle a nuestro administrador, o si somos administradores de Entra ID, que venga aquí dentro de Entra ID y que me cree un service principal. La forma de crear el service principal es la más sencilla que hay. Es decir, es venir a App Registrations dentro de Entra ID. Vamos a decirle que queremos hacer un nuevo registro. Le vamos a poner un nombre. Monitoring. Le voy a poner to delete porque lo voy a borrar luego. ¿Vale? Ya tengo creado uno, ya tengo creado todo, absolutamente. Entonces, simplemente le ponéis un nombre y le decís registrar. Con esto ya tenéis creado el service principal. De esta pantalla tenéis que coger los datos que aparecen aquí. ¿Vale? El application ID lo tenéis que copiar y también os tienen que pasar, si no sois vosotros los administradores, también os tienen que pasar el tenant ID, ¿vale? Estos son los dos datos que vais a necesitar para poder configurar el service. Y adicionalmente tenéis que configurar un secret. Entonces, para configurar el secret, lo único que hacéis es aquí, new secret, le ponéis un nombre, secret nuevo, le ponéis el tiempo de duración que queréis que dure este secret, 6 meses, le dais a añadir. Bueno, os lo voy a mostrar básicamente. Y el que tenéis que coger, el valor que tenéis que coger es este que pone value, ¿vale? Entonces, este junto con los otros dos valores que os he enseñado, este value dentro del secret, junto con los otros dos valores que os he enseñado, que son el application ID y el tenant ID, son los datos que se os van a pedir para configurar la conexión, ¿vale? Entonces, la conexión la configuraremos cuando termine de cargar, cuando termine de ejecutarse este. Básicamente estos son todos los prerequisitos, ¿vale? Tener una capacidad Fabric, generar un service principal
Una vez que tengamos el service principal, tenemos que añadirlo dentro de dos configuraciones dentro del tenant settings, ¿vale? Ahora os lo enseñaré. Vamos a ver cómo va esto. Yo creo que todavía está desplegando, ¿vale? Está por aquí creando el lakehouse, ¿vale? Entonces, nada, esto todavía no termina, así que vamos a aprovechar para seguir terminando la configuración. Una vez que hayáis creado el service principal, nos vamos a venir aquí, app.powerbi.com. Vamos a irnos al admin portal. Dentro del admin portal vamos a buscar service principal y tenemos que meter al service principal aquí, ¿vale? Como no podéis meter directamente el service principal, porque aquí solamente se pueden meter grupos de seguridad, tenéis que venir aquí o pedir al administrador de Entra ID que os cree un grupo de seguridad donde vosotros vais a poder añadir a vuestro service, ¿vale? Entonces os crea un grupo que añada el service principal dentro de ese grupo y luego os venís aquí a Power BI y donde pone Service Principal Access Read Only Admin APIs, aquí metéis ese grupo de seguridad, ¿vale? Esto dará permisos al service principal para que pueda leer las APIs de administración. También le tenéis que dar permisos para que pueda acceder a usar los updates, ¿vale? Para que pueda hacer actualizaciones. Básicamente estas son las dos configuraciones que tenéis que utilizar. Y luego también esta, la de Service Principals Call Fabric Public APIs. Entonces, aquí en estos tres settings es donde tenéis que meter al service. Con estas tres configuraciones, es decir, metiendo el service principal o el grupo que incluya el service principal, pues ya tendríamos toda la configuración necesaria para poder ejecutar la pipeline que tenemos que ejecutar para tener los datos. La pipeline básicamente lo que hace es llamar a las APIs de Power BI, ¿vale? Entonces volvemos aquí, vamos a ver cómo va esto. Esto sigue funcionando, está desplegando el Semantic Model ahora mismo. Y aquí simplemente tenemos que esperar, ¿vale? Tenemos que esperar a que termine todo el despliegue. Esto lleva 4 minutos, no sé cuánto tiempo más necesitará, pero hay que esperar a que termine de configurar todo lo necesario, ¿vale? No recuerdo muy bien cuánto dura el proceso, pero vamos, aproximadamente debe durar unos 5 minutos. Esta es la parte más larga. Luego el resto de configuraciones de PostLogic y demás realmente son bastante sencillas. Bueno, aquí no hemos hecho absolutamente nada todavía. Simplemente hemos ejecutado el notebook que está cargando todos los componentes dentro del workspace. De hecho, podríamos venir aquí a la otra pantalla y entrar en el workspace y ver qué es lo que se está generando. Veis que ya está cargando ciertos componentes, ¿vale? Entonces, en el workspace ahora mismo, este notebook lo que está haciendo es generar toda esta información, que es la que realmente vamos a utilizar para poder traernos los datos al Lake. Entonces, si vemos aquí y vamos a filtros y ponemos Lakehouse, por ejemplo, vemos que nos ha creado una serie de Lakehouses, ¿vale? En estos Lakehouses es donde él está trayéndose toda la información, donde nos vamos a traer la información. Adicionalmente a esto, pues generará un SQL endpoint. Ese SQL endpoint son los SQL endpoint que veis aquí, que se crean junto con el Lakehouse. Y además de esto, pues me está generando una serie de pipelines. Estas pipelines son las que se van a ejecutar de manera secuencial. Hay una pipeline genérica que es la que llama a todas las demás, ¿vale? Y es la que vamos a ejecutar primero.
aún no se ha creado esa pipeline que vamos a ejecutar. Veis que aquí está la de actividades, la de capacidades, la del capacity metric. Es decir, se están cargando todas las pipelines, todavía la principal no se ha creado. ¿Vale? Una vez que tengamos las pipelines, lo único que vamos a tener que hacer, una vez que ejecutemos esa pipeline, lo que vamos a tener que hacer al final del proceso es venirnos aquí y ejecutar un refresco del Semantic Model, ¿vale? Justamente del Core Semantic Model, que es el que contiene toda la información. Tener en cuenta que este componente o esta herramienta dentro del toolbox no es un producto de Microsoft, no lo hace Microsoft, sino lo hace la comunidad. Y por tanto va cambiando. De hecho, yo instalé esta solución hace yo creo que un mes más o menos, la primera vez que lo instalé, y el proceso de configuración era bastante diferente al de ahora, ¿vale? Es decir, los parámetros que había que meter en la pipeline han cambiado. Entonces, simplemente es que sepáis que este proceso va a ir evolucionando y seguramente se irán incluyendo más cosas. Es una herramienta interesante desde el punto de vista de que nos brinda la posibilidad de ver por dónde empezar, porque tenemos toda la información de todos los notebooks, de todas las pipelines que están aquí, con lo cual tenemos el código para poder cambiarlo. Es decir, nosotros podemos personalizar esto. El dataset que nos proporciona Microsoft o que nos proporciona el Toolbox, pues está hecho según lo que ellos piensan que nos puede servir a nosotros, pero en algún momento nosotros podemos decidir cambiar esa configuración, ¿vale? Aquí vemos que ya se ha continuado con la instalación, todos estos ya han terminado y estamos justo antes del último proceso, ¿vale? Esto ya no debería tardar mucho. Bueno, vamos a revisar cuánto ha durado. Esto ha durado pocos segundos, 20 segundos, un segundo, un segundo. Cada uno de estos procesos dura bastante poco, son segundos. El que más ha durado es este, que ha durado 8 minutos, ¿vale? Y el resto, como veis, dura muy poquito. Vamos a ir al final a ver si esto acaba ya. Y podemos seguir con la siguiente parte, que vendría a ser la ejecución de las pipelines. Como os digo, la ejecución de las pipelines, simplemente os voy a enseñar la pipeline que tenéis que ejecutar. Es la pipeline principal. Vamos a hacer la configuración de las conexiones primero, luego la ejecución de la pipeline y dejaremos ejecutando la pipeline. Porque la pipeline sí que tarda, dependiendo de la cantidad de datos que podáis tener en vuestro tenant, pues puede tardar pues media hora tranquilamente, con lo cual no vamos a estar media hora esperando. Eso ya lo ejecutáis vosotros en vuestro tenant y veréis la información que os brinda. Yo os mostraré el informe para que veáis el informe que ya tengo cargado en otro tenant con información de otro tenant, simplemente para que veáis qué tipo de información tiene y veáis básicamente el final, ¿no? Que veáis qué información trae y si eso os sirve o no. Desde mi punto de vista es información muy, muy valiosa, que todos los que tenemos Fabric o incluso implementaciones de Power BI deberíamos de tener.
Bien, os voy mientras termina esto, que todavía no ha acabado. Si os parece bien, vamos a ir viendo los pasos que marca la documentación, ¿vale? Entre que termina eso. Bien. Nosotros en los pasos que estamos siguiendo, básicamente estamos aquí. Vamos a añadir las credenciales a las conexiones, ¿vale? Que esto es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Nos hemos quedado aquí. Estamos ejecutando el notebook inicial. Una vez ejecutado el notebook, vamos a configurar las conexiones. Las conexiones las configuramos a nivel de las conexiones de gateway. Hay una parte de la configuración que vamos a necesitar hacer, que probablemente sea esta, la del Capacity Metrics App. Ahora veremos qué es lo que nos pide. Y finalmente ejecutaremos la pipe, ¿vale? Entonces, vamos a volver aquí. Ya hemos terminado. Si os dais cuenta, ya ha terminado todo el proceso. Todo está absolutamente terminado. Lo único que tenemos que hacer ahora es volver aquí a nuestro workspace, que era el mismo que os enseñaba antes, y ahora sí ya están todos los artefactos terminados de configurar. Vale, y simplemente tenemos que irnos ahora a las conexiones, ¿vale? Con el service principal que hemos creado aquí y con los datos que tenemos disponibles del service principal, tenemos que venirnos a la parte de gestionar conexiones en el gateway. Vamos a buscar dos conexiones que son web 2, que son estas de aquí. No deberéis tener ninguna, y si no, si tenéis alguna más, pues los nombres de las conexiones que tenéis que configurar son estas: FUAM Power BI Service, FUAM Fabric Service, ¿vale? Son las dos conexiones que hay que configurar. Venimos para configurar las conexiones, venimos aquí, le damos a Settings, nos abre esta pantalla y aquí le decimos que queremos configurar un service principal. Y aquí me va a pedir los datos que os he mencionado antes. Estos datos yo los he guardado dentro de un de un notepad, así que nada, vamos a por ello. Vamos a coger el tenant ID, el primer dato. Ponemos el tenant ID, luego vamos a poner el client ID, que es el service principal, ¿vale? Y luego tenemos que poner el service principal key. Este es el secret, ¿vale? Entonces el secret evidentemente no os lo puedo enseñar, ¿vale? Así que nada, lo único que voy a hacer es mover la pantalla para allí y configurar el secret. Ah, mira, aparece oculto. No sabía yo que aparecía oculto. Pues entonces sí que lo puedo enseñar. Entonces con esto lo guardamos simplemente. Y vamos a... Bueno, voy a ampliar esto aquí. Y ahora vamos a configurar el otro, que es este de aquí. Vamos a Settings otra vez. Le damos a Service Principal. El Secret ya lo teníamos, con lo cual lo ponemos ahí. El Tenant ID lo volvemos a copiar, que es este. Y lo ponemos aquí. Y ahora configuramos el Client ID. Y ya está. Como os digo, estos son los datos que sacasteis antes de Azure, ¿vale? De Entra ID. Entonces, con esto configurado, ya tenemos configuradas las dos conexiones. Directamente volvemos otra vez a nuestra carpeta de FUA Monitoring y ahora vamos a filtrar por pipelines, porque tenemos que ejecutar una pipeline, ¿vale? La pipeline que vamos a ejecutar es la que se llama FUAM Load Data E2E, ¿vale? Esto viene en la documentación, lo digo porque lo sepáis. Entonces, tenemos que ejecutar esta pipeline. Esta pipeline es una pipeline que llama al resto de que estáis viendo ahí, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué composición tiene la pipeline. Ya no me acuerdo muy bien de los pasos, pero la descripción de cada uno de ellos y de cada uno de los parámetros viene aquí, ¿vale? Entonces, bien, esta es la pipeline que tenéis que ejecutar, ¿vale? Como veis, esta pipeline está llamando a los elementos del resto de pipelines que vienen en la carpeta. Cosas que tenéis que configurar aquí.
bueno, aquí me está trayendo, por ejemplo, Metrics App Days in Scope. Pues yo puedo setear aquí una serie de días, ¿vale? Activity Days in Scope. Estos datos son bastante importantes, ¿vale? Porque hay APIs que solo permiten traer un número determinado de días de datos. Por ejemplo, el log de actividad me parece que solo permite traer los últimos 28 días. Si ponéis más de 28 días es probable que os falle, ¿vale? Entonces, simplemente yo aquí en la parte de Activity Days sin Scope le voy a poner 28, ¿vale? No podéis poner 30 porque ya os digo que os va a fallar. Entonces, hay cosas que vienen escritas en la documentación, ¿vale? De hecho, cuando configuráis esto para que luego podáis hacer un schedule para que se ejecute cada 2 días o cada 3 días, pues aquí ya le ponéis 2 días y bueno, y vais haciendo refrescos, digamos, incrementales, ¿vale? Luego, Metrics Days in Scope, bueno, esto lo vamos a dejar en 2 y estos datos sí que son importantes, ¿vale? El metric Workspace y el Metric Dataset. El Metric Workspace es el nombre que tiene vuestro Capacity Metrics App. Entonces, dentro de el Workspace de Capacity Metrics App vais a tener que coger este dato. En Workspace Settings vais a tener que coger este dato, ¿vale? De vuestra capacidad. Si no, no os va a funcionar. Entonces venís aquí y le ponéis este dato. Si queréis simplificar el nombre, pues simplificar el nombre, ¿vale? Pues sabéis que ese nombre lo podéis cambiar. Y el nombre del Fabric Capacity Metrics Apps, concretamente el nombre del dataset, ¿vale? También lo tenéis que configurar. Venís aquí y en este caso normalmente no cambia, pero bueno, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar y ya está. Y estos son los dos datos que tenéis que tener en cuenta. Lo voy a guardar porque he cambiado la configuración. Lo podéis hacer sobre la marcha, es decir, cuando le demos a ejecutar sabéis que la pipeline os vuelve a preguntar por los parámetros, ¿vale? Entonces podéis dejar esto por defecto y luego trabajar directamente en la ejecución de la pipeline. Entonces, una vez configurado ya lo que hemos dicho, el workspace según la capacidad Fabric, los service principal, el poner los service principal dentro de los tenant settings, de esos dos settings que os he comentado en los tenant settings. Cambiar y configurar los nombres de Capacity Metrics App, lo único que tenemos que hacer es ejecutar esta pipeline, ¿vale? Le damos a ejecutar. Aquí nos vuelve a preguntar por los parámetros. En el caso que los queramos cambiar, pues este es el momento donde tenemos que cambiarlos. Como yo ya los he grabado y he puesto el nombre que aparecía ahí, pues entonces ya no tengo que cambiar nada, ¿vale? Y aquí, pues el resto de cosas son opcionales, con lo cual yo aquí no tengo que poner nada. El Key Vault Name no necesito nada porque no estoy utilizando Key Vault. Y le doy OK. Y esto lo que hará será empezar la ejecución de la pipe. Y aquí, nada, mucha paciencia a esperar porque este proceso va a durar, pues eso, una media hora aproximadamente. Empezarán a ponerse estos iconitos en verde o en rojo según fallen. Y si fallan, pues habrá que ir viendo la documentación a ver por qué nos está fallando, a ver si no hemos cumplido algún prerequisito. Normalmente si falla puede ser porque tengamos puesta mala conectividad, mala conexión, ¿vale? Pero tendremos que irlo viendo, ¿vale? Entonces, simplemente esto lo dejamos ejecutando, lo dejamos en proceso, se va a ir actualizando y tendrán que aparecer todos estos pasos ejecutados y tendrán que aparecer en verde. Eso nos indicará que todo ha funcionado bien. Una vez terminado este proceso, pues ya solo nos queda una parte sencilla, que es venir al workspace otra vez, pero no del Capacity Metrics App, evidentemente, sino al de FUAM Monitoring. Venimos aquí y una vez que se ha ejecutado todas las pipelines, lo que hacemos es venir y seleccionar un Semantic Model. Concretamente, este Semantic Model que aparece aquí, el de Core, ¿vale? Es el que tiene los datos, ¿vale? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es refrescarlo y una vez hecho el refresco, ya podemos utilizar el reporte, ¿vale? Vendremos aquí y levantaremos este reporte que se llama FUAM Core Report, ¿vale? ¿Qué pinta tiene ese reporte? Pues eso es lo que os voy a enseñar en otro tema, para básicamente para no esperar los 30 o 40 minutos que se va a tirar ejecutándose la pipe, ¿vale? Entonces venimos aquí, voy a darle a levantar esta capacidad donde tengo guardado este reporte, ¿vale? Sabéis que necesitamos la capacidad Fabric, esto se ha guardado dentro de un workspace que apunta a esta capacidad Fabric
y esto es un poco la pinta que tiene el informe, ¿vale? El informe puede ir cambiando. Lo digo porque este informe puede ser diferente al que vosotros instaléis cuando lo vayáis a instalar, porque los informes van modificándose, ¿vale? Entonces, tenemos esta primera página de inicio que ya me da cierta información acerca de los tiempos promedio de refresco, acerca de los workspaces que tengo, acerca de los ítems y la actividad que estoy teniendo, mis tenant settings, la configuración que tengo. Hay 105 tenant settings habilitados y 41 deshabilitados. Esto es para que veáis la cantidad de admin tenant settings que tenéis y que muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos ahí. Las fuentes de información y los diferentes tipos de fuente de información que tenemos en nuestro entorno, es decir, contra qué nos estamos conectando, el número de capacidades Fabric que tenemos, es decir, tenemos un vistazo general de todo lo que es la información de nuestro tenant. Lo bueno viene después, porque este report tiene muchísimas páginas y, por ejemplo, aquí podemos ver un tenant overview, donde vemos, por ejemplo, información acerca de las capacidades, los workspaces, los event houses, toda la información que tenemos a nivel de tenant. Y vemos un mapa, sobre todo esto es para las empresas que podáis tener geolocalizadas capacidades, un mapa donde nos indica dónde tenemos cada una de las capacidades de nuestro entorno, ¿vale? Aquí también tenemos información acerca del funcionamiento de las capacidades. Esta información la saca del Capacity Metrics App y de el estado de las capacidades, ¿vale? Nos dice si están activas, si están suspendidas, ¿vale? Aquí yo sé que tengo una capacidad encendida, que es la F64, que es la que estoy utilizando ahora, y luego tengo otra capacidad, la Premium Per User, y estas dos que las tengo apagadas. Es decir, me está mostrando información acerca de las capacidades, de su estado, de los workspaces asignados a ellos. También tenemos un timeline donde vamos a ver información acerca de el uso de los artefactos dentro de las capacidades o en general los usuarios que se están conectando a nuestros reportes a lo largo del tiempo. Yo tengo muy poquita actividad porque soy un solo usuario, como mucho dos, ¿vale? Luego también hay información acerca de inventario, número de workspaces por usuario, número de workspaces por storage format, si son large datasets o si son small datasets. Yo qué sé, hay muchísima información que tenemos aquí en estos informes. Tenemos también los accesos a los workspaces, otra cosa interesante, qué usuarios están accediendo, qué permisos tienen, qué derechos tienen sobre los workspaces, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, que Sara Vegas tiene permiso de viewer en el workspace que es Copilot for Power BI. Entonces podemos filtrar por workspace, podemos ver los permisos que tienen los usuarios en cada uno de los workspaces. Yo os digo que es información muy, muy valiosa. Tenemos el item overview también. Esto ya es a nivel de ítem, de base de datos, de dashboard, de report y tal, y cuáles, básicamente, si están asignados a una capacidad o no, en qué workspaces, cuántos usuarios están trabajando sobre ellos. Ahora bien, tenemos muchísima información, tenemos acceso a todas las tablas, podemos modificar los reports a nuestro gusto, es decir, estos reports se cargan con datos que estamos trayendo del portal, no tienen que ser estas visuales, ¿vale? Vosotros podéis cambiar estas visuales y ponerlas como queráis. Una parte muy importante es la parte de los tenant settings que comentábamos antes, ¿vale? Y esto es cada vez que ejecutemos el reporte y hagamos una actualización, hará una actualización de los tenant settings. Entonces, en ese sentido, pues me marcará, por ejemplo, si ha habido algún cambio en alguno de los días anteriores al refresco que hemos tenido, y los puntos verdes son configuraciones que sí que tenemos configurado ese tenant settings, y los puntos rojos es que no tenemos configurado estos tenant settings. Por ejemplo, aquí me marca dos puntos rojos, por ejemplo, en la parte de Advanced Networking, para bloquear el acceso público a Internet. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un private endpoint, por ejemplo, pues deberíamos tener configurado esto. Simplemente nos marca y nos dice qué tenant settings tenemos configurados y qué no, y cómo va cambiando con respecto al tiempo. Es decir, cada actualización va marcando si algo ha cambiado en los tenant settings, ¿vale? Si hemos activado o desactivado algo. A nivel de delegated, simplemente que sepáis que como podemos delegar la administración de estos tenant settings, algunas a las capacidades, pues aquí lo que nos marca es cuáles de estos tenant settings delegados se ha habilitado dentro de cada capacidad, para también tener información de esa parte. La parte de los refrescos es bastante interesante porque aquí nos muestra la información de refrescos y los tiempos medios de refresco de cada uno de los refrescos que se ejecutan en el portal. Yo tengo muy poquitos, ¿vale? Pero podéis ver la información, pues eso, el resumen de los refrescos que se están produciendo dentro de nuestras capacidades o dentro de nuestro tenant. Luego tenemos acceso a las actividades que se producen, quién está viendo un report, quién está refrescando, quién está accediendo a según qué report, ¿vale?
también hay una parte donde podemos hacer una exploración de las actividades que tenemos, ¿vale? Aquí ya es una tabla con todas las actividades y podemos hacer filtros y jugar con ellos. Hay una parte de uso, en donde vamos a ver el uso que estamos haciendo de los diferentes componentes de nuestro tenant, ¿vale? Actividad, tendencias, muchísima, muchísima información, ¿vale? Lo interesante de esto, desde mi punto de vista, es que vamos a tener tanta información que vamos a poder jugar con esa información ampliando la información por defecto que ya nos dan. Es decir, podemos crear nuevas medidas calculadas, podemos crear nuevas métricas que nos interesen particularmente a nosotros y crear nuevas páginas de report para ver y analizar tendencias que nos podamos imaginar nosotros o que sean de interés para nuestra organización. Por eso os decía que a mí esta herramienta me parece un buen punto de partida para poder analizar y entender todo lo que tenemos en Fab. ¿Vale? Dicho esto, esta es la solución de FUAM, de Fabric Unified Admin Monitoring. Creo que es una herramienta espectacular para empezar a entender cómo está funcionando nuestro tenant de Power BI de Fabric y brinda muchísima información que creo que es bastante útil. Ya os digo que es una herramienta que está dentro del toolbox y que se va a ir actualizando. Veis que ya existen, ya han puesto una nota de que van a actualizarlo con la parte del tema de los eventos. Habrá que estar pendientes de cómo va evolucionando y nada, ir trabajando con ella y- y ya me iréis contando qué os parece. ¿Vale? Muy bien, pues nada, cierro aquí. Muchísimas gracias y hasta la siguiente.